Es Carmen Martín García, es presidenta de ACAS, que es la Asociación Ciudadana de Cantabria Antisida. También tiene una larga experiencia en este campo de atención a los pacientes con VIH, con sus necesidades y con la ayuda que desde la asociación puede aportar. El tema es la percepción del paciente del proceso del envejecimiento, calidad de vida y edadismo. Cuando quieras, Carmen. Pues ahora mismo. Ahora sí, ya te cuento. Hay un sorbito. Pues muy buenos días y muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un placer estar aquí. Es verdad que me pongo muy nerviosa en este espacio. Tengo muchos recuerdos del Joaquín Roncal, inevitablemente del trabajo que he realizado con Hancho. Incluso aquí hicimos unas jornadas de la agrupación Prueba de Vida y bueno, he estado muchas veces aquí. Y desde luego muchísimas gracias a UNSIDA por la invitación y me está pareciendo una jornada muy interesante. Bueno, yo voy a contaros qué significa esto, porque claro, yo vengo aquí a hablar como paciente, evidentemente. No voy a hablar desde mi experiencia profesional, ni como coordinadora de ACAS, ni como secretaria de CESIDA, ni como presidenta trabajando en positivo, ni voy a hablar de cuestiones teóricas, ni tal. No, esto práctico y bajado al cielo, o sea, aquí en el suelo. Yo os voy a hablar de la mochila del envejecimiento. Yo creo que las personas que vivimos con VIH, y yo os voy a hablar un poco también de mí en concreto, y creo que también en algunas cuestiones de la percepción que podemos tener los pacientes, es que en el VIH, en la mochila, tenemos las dificultades propias de vivir con VIH, los efectos que tiene el VIH en el cuerpo y los efectos del tratamiento, que eso es inevitablemente propias de la infección, pero que luego el resto del peso de la mochila no tiene que ver con eso. Y tiene que ver con todo lo demás, cosas que se han generado además de forma artificial y que han ido sumando peso, piedras y a veces pedruscos a la mochila de vivir con VIH. Y me gustaría pasar un poco por eso. Voy a pasar un poco por, por la parte del miedo, del rechazo de las parejas, de la familia, de los amigos, del trabajo, de los vecinos, de la búsqueda de pareja, de viajar a otro país, si puedo llevar o no la medicación. Si, antes, y perdón, antes hablaban de los efectos del tratamiento. Yo tengo una amiga que hace muchos años que vive con VIH, que además, bueno, pues en su entorno no es visible, que tiene muchas dificultades, ha tenido muchas dificultades en su aceptación y que, por ejemplo, el mundo se ha abierto para ella a partir del inyectable, porque a ella le generaba pánico y terror poder ir a un aeropuerto y tener que sacar la medicación. Y la llevaba escondida, pero como si fuera droga. O sea, y el hecho de que alguien pudiera preguntarla sobre qué significa, o sea, por qué llevas esa medicación, era una dificultad. Y todo eso son piedras que se añaden a la mochila de vivir con VIH. Luego las revisiones médicas, las del trabajo, que si me van a despedir, que si no, que si en la revisión médica, en la mutua se van a enterar, me van a hacer la prueba, va a conocer. O sea, todo esto son cosas y peso que se nos ha cargado a las personas que vivimos con VIH en la mochila. A veces es verdad que contribuimos y otras veces no. A veces nos cae metido en la mochila como del cielo. A mí me gustaría verme así, ¿no? Con la mochilita así estilosa, delgaduca, eh, ¿sabes? Así con una mochilina guay y tal. Pero yo tengo la sensación de que la mochila me come, ¿no? Y creo que a muchas personas que vivimos con VIH nos pasa que la mochila nos come. Nos come todo lo que nos han puesto encima de la mochila, ¿no? Yo me siento muy así y a veces además en esta mochila además tengo el ordenador. Tengo el ordenador y voy, pues como la semana pasada estoy en Madrid, luego tal, luego estás en Zaragoza, luego... Porque además ser un paciente activo o ser una persona activista o estar trabajando en el ámbito de la respuesta al VIH implica muchos sacrificios y la mochila te come la mochila y te come el ordenador. Luego yo creo que añadimos además a la mochila esto del envejecimiento, que yo sé que ya lo habéis contado de muchas maneras. Yo, muy gustosa, he estado escuchando todo.
Y he ido modificando, porque además esta mañana cuando veía cuál era la definición, digo, bueno, a mí me parece que esta es la que me gusta a mí. Envejecer se entiende como un proceso continuo, multifacético e irreversible. O sea, lo que es irreversible, de múltiples transformaciones, a veces las personas con VIH parecíamos Transformer, y biopsicosociales a lo largo del curso vital que no son lineales ni uniformes y solo se asocian vagamente con la edad de una persona en años, ¿vale? Y ahora a partir de aquí lo desarrollo. A ver, nosotras, las personas que vivimos con VIH desde hace muchos años, hemos pasado por todo ese bagaje, por todos esos factores psicosociales, hemos pasado de que a nosotros, o sea, era una sentencia de muerte. A mí me diagnostican con 19 años y me dicen, mira, chavala, te mueres. Además, te mueres. Te quedan 2 telediarios y uno ya le has visto. Ya está, esa es la historia. Y dices, bueno, pues claro, ¿qué hago con mi vida? Pues ¿qué hago con mi vida? Bueno, pues no sé, pues si me voy a morir, pues si me voy a morir, pues se lo voy a decir a mis padres. Porque, joder, soy joven, coño, necesito tener un poquito de apoyo porque creo que lo necesito. Bueno, pues se lo voy a decir a mis padres. Le digo a mis padres, joder, a lo mejor se lo tienes que explicar a tus hermanos. Digo, bueno, pues se lo voy a decir a mis hermanos. Luego, bueno, pues tienes, joder, estoy enferma realmente porque además paso pues una neumonía, una tuberculosis, tengo candidiasis, tengo un montón de cuestiones en las que realmente estoy enferma, paso largos periodos en el hospital y digo, bueno, solicito la discapacidad. Bueno, pues nada, ya eres una mujer que te vas a morir, que tienes una discapacidad, tienes más o menos un entorno social, ya se lo has contado a tu familia. Luego, a lo mejor se lo quiero contar a alguien más, ¿no? O sea, a lo mejor necesito decírselo a mis amigos, te encuentras algún que otro, o sea, yo normalmente me he encontrado frente al rechazo, en muchos casos sí que me encontré admiración, aunque alguna otra decepción también me he encontrado de gente que me ha dicho, bueno, pues mira, me voy y desaparezco de tu vida, hago chas y en vez de aparezco a tu lado es me piro y no vuelvo. Que muy bien, que por cierto, para mí fue muy sanador, porque claro, también llega un momento en el cuando te dicen que te vas a morir, para lo que te queda en el convento te cagas dentro. Y entonces dices, pues si me voy a morir, yo quiero que el que se quede a mi lado se quede de verdad. O sea, el que sea, que sea. Entonces yo utilizaba la visibilidad como una escopeta cargada. Utilizaba el yo te voy a decir antes que nada que tengo VIH para que lo sepas y ahí lo llevas y está en tu tejado. Y si quieres bien y si no también, porque como a mí me importas ahora mismo una mierda, prefiero decírtelo ahora antes de cogerte cariño y que me mandes tú a la mierda a mí. Y esto es como, bueno, pues a ver, cada uno se defiende como puede y vas haciendo estrategias. En esa parte de silencio igual a muerte, hemos pasado, además, espera, hasta llegar al indetectable intransmisible, hemos pasado un proceso muy, muy largo de muchas cosas, de aprender primero que te vas a morir, de aprender a realmente aceptar que te vas a morir, a comunicar a tu entorno que te vas a morir, a hacer una vida en función del aquí y el ahora. Cuando estabas diciendo, yo era aquí ahora, hoy, yo por ejemplo consumí drogas y dije, mira, hoy no consumo. Y era hoy no consumo porque, joder, prefiero morirme mañana estando así como mejor, ¿sabes? Y pasado tampoco y así, pero día a día. Y todo era un día. La meta era un día, el día que vivía y lo que estaba. Pero coño, día a día, un día, un día. Lo vas tachando así como, imaginaros, como los que están en la cárcel ponen 4 y haces una tirita, 4 y una tirita y dices, coño, que no me muero. A lo mejor tengo que empezar a pensar en que tengo que vivir. Y empiezas a pensar en que tienes que vivir, ¿no? Y en esa parte de indetectable e intransmisible, yo hace 20 años también decido que, coño, que ya, joder, hacía 10, ¿no? 10, 12, 13 años que me iba a morir, coño, se me había hecho largo, no me había muerto todavía, y ya estaba pensando, bueno, yo también tenía pareja, tenía mi familia, tenía un trabajo, digo, pues quiero ser madre, ¿no? Me apetece y te encuentras con que con el estigma, que te sientes juzgada, con que no hay información suficiente, con que dónde vas tú, que vas a ser una asidosa, vais a ser 3 desgraciados, que eso lo sigue, o sea, eso está en esa mochila, ¿eh? Eso es la parte de la mochila en la que seguimos. Porque para poder avanzar, muchas veces tenemos que analizar todo el peso que llevamos detrás.
Es verdad que además a mí me gusta decir muchas veces que las mujeres hace muchos años que sabemos que indetectable es igual a intransmisible. Es más, hemos parido bebés sanos que en menos de un año nacían y eran 6 semanas o 4 semanas de tratamiento y luego el bebé, vamos, yo tengo un hijo que tiene 19 años que además es guapísimo. Eh, a todo eso le sumamos la parte del tratamiento que son, imaginaros, yo también yo es que yo oigo algo indetectable y por cierto, yo no puedo tomar de momento de los tratamientos que hay, no puedo pincharme, ¿no? ¿Sabéis por qué? Por gorda, ¿vale? Por gorda. Y que para mí es una frustración añadida, además, es casi porque soy gorda, casi que porque quiero, ¿no? También, que eso es otra. Que me gustaría poder tomar un inyectable, pero ahora mismo no. Y yo también me doy cuenta en ese proceso de envejecimiento cuánto ha cambiado mi cara, mi cuerpo. No solo antes era morena y ahora soy rubia, no hay muchas otras cosas que han cambiado en mí. Y aparte ha pasado el cansancio y el agotamiento que he puesto 100.000 pastillas, pero que es mentira, son muchísimas más. Yo ha habido momentos en los que he tomado 18 pastillas al día solo para el VIH. Ahora mismo, claro, tomo una pastilla al día, 365 al año para el VIH, pero es que también tomo las pastillas para el colesterol, las pastillas para el dolor, las pastillas, la lírica. O sea, te pones a calcular y dices, yo me tomo más de 2.500 pastillas al día. Y es agotador, ¿eh? Es agotador. Luego, en todo ese proceso, claro, yo también era delgada, ¿eh? Me reivindico como delgada en algún momento de mi vida. Ahora parece que me la he comido a esta señora, pero es verdad que yo he sido así. Y en ese proceso, además, en el activismo y en los amigos, no solo Hancho también era joven y yo era joven y guapa al lado de él, ¿sabes? Porque yo también he sido delgada, joven y más guapa. Y morena. Y te das cuenta de que él, el que está en la imagen, también es el padre de mi hijo. Nosotras hemos tenido que enfrentar las pérdidas. Yo he tenido que enfrentar en la mochila del envejecimiento, he tenido que enfrentar la pérdida del padre de mi hijo, que murió con 44 años, enfrentarme a decirle a mi hijo con 8 años que su padre se iba a morir, enfrentarme a la pena de todo el entorno porque efectivamente José se moría y se moría, a perder amigos que he puesto a Hancho porque quizás es el amigo en mayúsculas que he podido tener en Zaragoza, pero que se me viene a la cabeza Carlos, Begoña, Silvia, o sea, que empiezo a pensar Domingo Molina, empiezo a pensar en nombres de personas y de pérdidas y en la mochila del VIH, las personas que vivimos con VIH, tenemos a esas personas y vienen con nosotras y viaja con nosotras el peso de las ausencias en la mochila y ahí está, ¿eh? Luego, el peso del estigma, que ha sido el peso más grande. Y además, y a mí, por una parte, quiero deciros el peso del estigma, porque lo ha sido. En el ámbito sanitario, por ejemplo, yo he sentido el peso. Además, creo que me sé defender, creo que tengo herramientas, pero ha habido momentos en los que no me he podido defender. Y no me he podido defender porque me ha sucedido en procesos en los que eran procesos agudos y en los que me sentía que no tenía fuerzas. Tú estás en un momento determinado tirado en una cama del hospital con un cólico nefrítico, con una tiritona terrible, con un dolor que te impide estar de pie, que además tienes una fiebre de 40 y que tienes una tiritona horrorosa y cuando a ti te saca una enfermera y te dice, ¿por qué no me has dicho para que me ponga 400 millones de guantes? Tú no eres capaz de responder. No eres capaz de responder porque no puedes articular palabra de que no te encuentras bien y que muchas veces cuando dicen que las personas que vivimos con VIH sentimos el peso del impacto, del estigma en el ámbito sanitario, es cierto. Y sobre todo porque nos visibilizamos en ese ámbito sanitario, porque consideramos que es como vamos a recibir mejor un tratamiento. Yo siempre llegaba diciendo, hola, me llamo Carmen, me pasa lo que me pase, tengo VIH, tengo hepatitis, estoy con este tratamiento. Yo llegaba y les pasaba un listado de todo para que sepan, para que no me den nada que interaccione con esto ni con lo otro y me han operado de esto y del otro y de lo demás allá y contaba todo.
Y yo he sentido en muchos momentos y en los momentos de mayor vulnerabilidad, en los momentos en los que no era capaz de defenderme. Y es donde he sentido ese impacto. Y luego el impacto, cuando eres visible, cuando decides ser visible, que yo lo he decidido hace, bueno, pues cuando era joven, que ya habéis visto la foto, eh, que hace exactamente de ese artículo, hace 26 años, era un artículo que estaba Esther Inés de Valencia, estaba Paco Cardona, estaba Belia Azucena y tal, que yo dije en mi casa, digo, pues yo voy a decir, salía bajo un titular se llamaba Sobrevivir al SIDA, y yo decidí que iba a salir y en mi casa decían, bueno, ¿tú crees que eso puede ayudar? Y yo pensaba, yo creo que sí, porque yo me puedo defender, pero yo veía mucha gente que no. Y yo estaba en la asociación y veía mucha gente sola, sin apoyo social, sin pareja, sin recursos económicos, eh, con dependencia de determinadas sustancias y que pasaban cosas horrorosas, horrorosas. Y decidí que yo iba a ser visible. La visibilidad también tiene un coste y también eres el saco de las hostias y también eso va a la mochila. Y también tienes que recibir, incluso cuando tú te quieres visibilizar y te pones así, delante del micrófono con la más espléndida de tus sonrisas, te puedes encontrar con la de ¿y tú cómo te contagiaste? Y dices tú, ¿perdón? O sea, ¿y qué se siente? Y te preguntan cosas, o sea, que dices, pero perdona, esto no era para eso. Y que buscan el amarillismo, el morbo, el culpabilizarte, seguir estigmatizando, echar sal en la herida, hacer una llaga más gigante. Y luego además el peso del estigma también impacta en las familias, porque en mi entorno que yo he sido visible, pues mi padre, mi madre, mi hermano, mi hermana lo han sufrido. Durante muchos años mi hijo. Eh, yo durante un tiempo, desde que falleció el padre de mi hijo, porque fue como el pin, tienes que frenar, tienes que detenerte y ya no puedes ser visible. Y eso también tiene un coste para una persona que dices, bueno, pues, joder, yo nunca me he querido callar y me tengo que callar porque tengo que proteger a mi hijo. Yo en el momento en el que iba a fallecer José, yo le digo al niño pues que papá está malito, pues, que tiene una hepatitis, que tiene malito el hígado. Le explico un poco cómo son las cosas, pues que papá se va a morir, porque además él me preguntó y yo le dije que sí, que se iba a morir, pero que le íbamos a cuidar mucho, que íbamos a estar con él. Pero claro, es un niño, tiene 8 años. Él fue al cole y dijo, pues mi padre se muere. Pues ¿qué le pasa a tu padre? Pues que tiene hepatitis. No es la que se lió en el colegio. Se lió gordísima, porque su papá tenía hepatitis, el niño había contado. Y no te digo nada, cómo enfrentan los demás el proceso de duelo. Porque tú puedas hablar a tu hijo de que su padre se va a morir y no le digas eso a tu hijo, no, si quieres le miento, claro. Le puedo decir, sorpresa, papá se ha muerto, ¿sabes? O sea, porque es verdad, te encuentras a la incomprensión del entorno que no sabe cómo manejar el hecho de la muerte, porque también eso es, en la mochila también ocupa un espacio súper grande. Luego, a ese peso de la mochila, la calidad de vida, que a mí me gusta la de bienestar personal derivado de la satisfacción o insatisfacción, con áreas que son importantes para él. Definen en términos de satisfacción necesidades en la esfera física, psicológica, social, de actividades, material y estructural. Venga, en la esfera física. Una persona con VIH. Lo voy a decir a tu leche. En la esfera física. El tratamiento, pues eso, más de 100.000, que serán muchas más. Todas las comorbilidades. Hábitos de consumo de sustancias, el alcohol, tabaco, las drogas. Factores psicológicos, la ansiedad, el estrés, la tristeza, la incertidumbre, el peso del estigma, que creo que está en todo, ¿eh? En la social, la soledad no deseada, el aislamiento, la ocultación, otra vez el peso del estigma, la familia. Hemos aprendido a cuidar. Pensábamos que nos íbamos a morir. Ahora somos cuidadoras. Ahora, aparte, cuidamos a nuestros hijos. Además, tenemos otras personas y nos estamos enfrentando también a la pérdida de las personas que han sido nuestro bastón.
que yo creo que también es como nos pasamos la vida en un estrés constante. Luego de actividades, cuando hablamos de edadismo, por ejemplo, que eso sí lo voy a pasar rápido, pero es que ahora que estamos nos haciendo mayores, es que vamos a ir a las clases de Zumba y el paso doble, que a nosotros nos ha gustado el rock and roll. O sea, que es verdad, es que es verdad. Esto va a cambiar en algún momento, se va a atender a nuestras necesidades. Lo de los hábitos de vida saludable a mí me pesa, porque después de ser madre, levantarme a las 7 de la mañana, hacer la comida, llevar al niño al instituto, irme a trabajar 8 horas, ser activista, ser una mujer visible, llego a las 8 y te dicen, a la vete al gimnasio. Y te voy a decir una cosa, no te fumo 3 o 4 cigarros o 5 tal, que no fumo, se me acaba la leche. Tú sabes que el consumo de 3 cervezas aumenta el riesgo de que te dé todo igual. De que te dé todo igual ya. O sea, de que ya dices, mira, 3 cervezucas y ya, ¿sabes? Y ya, porque no tengo más tiempo. Ayer me levantaba con Gema del restaurante y digo, venga, nos vamos a levantar, que si me levanto ahora pasa lo mismo. Te encajas y luego empiezas a andar así, ¿eh? Así. Y luego dices, venga, ya puedo andar. Y esto es a las 8, ¿vale? Después de haberte levantado a las 7 de la mañana. Luego es verdad que hay una parte de incertidumbre muy grande que también tiene que ver con la vivienda, con el empleo, con los recursos económicos, con la dieta y que también en la parte esa material de la incertidumbre, si vamos a tener una pensión, si para cuándo, si seré capaz de cobrar la pensión o me voy a morir primero. Que yo siempre digo aquello de yo no quiero que me lleve la jubilación el mismo día de la incineración. Lo siento, pero no. No estoy preparada para esto, ¿sabes? Esto ha sido mucha lucha y creo que nos merecemos envejecer dignamente y pues eso, a mí me apetece irme con María José Fuster a Benidorm a mirar a los que pasen y hacerle, guapo estás, Cordero. Tengo muchas ganas de hacer eso, o sea, por favor. Eh, las leyes no nos protegen ante la discriminación en muchos ámbitos. Falta mucha protección. Además, estamos ahora mismo, una persona con VIH no tiene un grado de discapacidad reconocido. Tenemos que mejorar eso. Y muchas personas nos hemos incorporado al ámbito laboral y ahora mismo lo que nos está pasando es que no podemos más. No podemos más. Y nos hemos puesto la capa de supervivientes, la capa de superhéroes y no podemos más. Y voy a pasar todo esto. Yo creo que la vida de las viejas y los viejos importa, ¿vale? No lo olvidéis, importa. Y tenemos una historia muy grande detrás. Tenemos una historia muy grande detrás y necesitamos tener una muerte digna y un envejecimiento digno. Que los derechos humanos no disminuyen con la edad, ¿vale? Que sí que es verdad que yo creo que, y más nosotras, las personas que hemos sobrevivido y acompañadas de todas las demás, de las que vienen detrás, que en el caso de las personas con VIH quizás sí que los derechos importan un poquito menos. Antes todo era por el VIH, luego todo ha sido, mira, yo os lo voy a resumir, esto ya ni lo leo, mira, si quieres hasta cierro. Antes todo era por el VIH. Yo antes iba y todo iba, me salía no sé qué, eso es que tienes VIH. Te salía no sé cuánto, es que tienes VIH. Claro, el SIDA, el VIH, todo el rato. Luego era, esto es por el tratamiento. No, no, eso es por el tratamiento. Eso es por el, no, no, eso es por el tratamiento. Luego ya, ahora eso es, ha sido un tiempo por el estrés, eso es por el estrés. Ahora es todo por la menopausia. Todo es por la menopausia. Ahora todo lo que me pasa es por la menopausia. Y lo que no me pasa por la menopausia es porque estoy gorda. Que es porque lo he elegido yo, ¿vale? Desde la menopausia he engordado 20 kilos y dicen, joder, a ver cuándo saco tiempo para ir al gimnasio, ¿eh? Pero, pero es la verdad. Ahora todo es por la menopausia. No duermo bien por la menopausia. No estoy gorda es por la menopausia. Pero nadie me la trata, ¿eh? O sea, quiero decir, esto es como ya tienes ahí, ya tienes el culpable, ahora ya si quieres, a flechazos. Que yo creo que lo más importante es erradicar el estigma y la discriminación de nuestras vidas, hablar de nuestros derechos y que de verdad, que para hablar de calidad de vida tenemos que dejar de tener esta incertidumbre, el peso del estigma y queremos morir y vivir lo último que nos queda dignamente.
con derecho, pues si tenemos derecho a una pensión, a una incapacidad, a una discapacidad y acceso a tratamientos y coño, que no todo sea por gorda ya. ¿Vale?